desde la normativa sectorial, que a nivel estatal, pero que después desarrollamos a nivel autonómico o en este caso a nivel foral, pues se interpreta por parte de los técnicos, ¿no? Todo tiene que ir siempre escrupulosamente acorde a lo que marca la normativa, pero dentro de esas posibilidades, bueno, pues permitir aquello que, como decías tú, Carlos, hace un momento, ¿no? Aquello que históricamente, oye, esto siempre se ha hecho así, esto ni tocar, bueno, pues empezar a transformar esas realidades, ¿no? Eso es un ejemplo muy bonito de colaboración, pero como os decía antes, bueno, en el plan de movilidad sostenible que dibujamos a 10 años en la Diputación, están involucradas todas las administraciones, las autonómicas, la foral, los municipios, pero indudablemente los operadores ferroviarios, ADIF, Renfe, Gobierno de España, bueno, tienen cada uno su papel en esa visión conjunta. Gracias, John, pero aquí el de Alicante. Entiendo que a nivel económico también participáis, de acuerdo, y que ya no solo a nivel de coordinación, diseño e ingeniería de planificación de carriles, sino que a nivel económico aportáis o bien hacéis una cofinanciación. Disculpa, no te había entendido la pregunta por ahí, que igual la has matizado. El plan de movilidad sostenible que dibujamos a 10 años prevé una dotación presupuestaria de cerca de 70 millones de euros. Buena parte de esos 70 millones de euros, diferentes líneas estratégicas, no voy a enrollarme demasiado porque ya me he extendido suficiente, pero van destinados precisamente a establecer incentivos en muchas líneas. Una, que los pequeños ayuntamientos hagan sus planes de movilidad. Dos, que las empresas, Álava es un territorio potencialmente muy potente industrialmente, con muchas entidades de conservación, polígonos industriales y empresas muy potentes, bueno, hacer protagonistas a las empresas. Hay una normativa a nivel autonómico que indica que las empresas de cierto tamaño, más de 100 trabajadores, han de desarrollar sus propios planes de movilidad al trabajo. Oiga, tiene usted la obligación, aquí está la Diputación Foral de Álava, que le va a incentivar la configuración de planes de movilidad con transporte colectivo y, por supuesto, incorporando a la bicicleta, muy en la línea de lo que el ejemplo que has puesto con vuestros funcionarios municipales, ¿no? Pero bueno, tantas líneas, fundamentalmente en eso, en alinear objetivos, educar, cambiar tendencias, cambiar inercias, pero sobre todo en lo tangible, en lo material, en que la infraestructura esté y funcione y en que el ciudadano tenga cada vez más fácil, tenga cada vez más palpable en el bolsillo las alternativas. Gracias, John. Yo creo que es que tenemos cierta envidia todos del concierto vasco, ¿no? No sé si la pregunta está por ahí. No. No. Ahora, John, te toca preguntar a Sonia. Bueno, Sonia, es la parte más difícil, que más me ha costado prepararme para todo esto, ha sido a ver qué pregunta te hacía. Pero, Ayuntamiento de Coslada, antes has sugerido lo que echas en falta. Más abierta no te la puedo poner la pregunta. Si tú ahora tuvieras a tu disposición poner quién es el consejero o la consejera de movilidad de la Comunidad Autónoma de Madrid y qué presupuesto te gustaría tener, qué modelo de gobernanza te gustaría, o sea, un lienzo en blanco. Espero habértelo puesto fácil y no habértelo puesto demasiado difícil. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que lo que desde Más Madrid además es que es una de las propuestas que tenemos, así que en realidad está bien tirada la pregunta. Sí, el modelo que tenemos de transporte público en la Comunidad de Madrid, como decía antes, es a través del consorcio regional, ¿no? Ellos son los que planifican las líneas, los ayuntamientos participamos, en teoría, de esa planificación, pero al final te lo dan todo hecho. Entonces, creo que lo ideal es ir a un modelo de gobernanza más compartido en ese sentido. Quizá una agencia, que es lo que nosotros proponemos, tendría más sentido que la figura del consorcio, ¿no? Y poder participar de esa planificación, ¿no? Porque, claro, el consorcio lo que hace es, antes lo hemos estado comentando, alguien lo ha dicho, una planificación de la movilidad de manera radial. Todo acaba y empieza en el centro de Madrid. Pero es que hay municipios entre sí que, aunque no estén muy cerca, también tienen una movilidad
entre ellos muy potente. Rivas y Coslada no están muy lejos, pero tampoco están cerca, y de repente te das cuenta de que hay mucha gente que viene a trabajar a un sitio o al otro y no hay una cobertura de transporte público. Entonces, desde los ayuntamientos sí sabemos que existe esa necesidad. Entonces, pues bueno, estaría bien tener una figura a nivel de Comunidad de Madrid que pusiera un poco de sentido a todos esos desplazamientos, y ya pues si tuvieran la visión de introducir la bici, introducir infraestructura que nos pudiese conectar con Madrid, porque no hemos hablado tampoco del tejido asociativo que hay y que impulsa las políticas de bici en nuestros municipios, pero en nuestro caso tenemos un colectivo muy reivindicativo y muy potente, que lo que viene pidiendo históricamente es una conexión de nuestro municipio con Madrid. Que ya sea vía Arcentales o vía Vicálvaro, pueda haber una conexión para que tú puedas ir realmente a Madrid en bici, porque es que estamos a 5 kilómetros del centro de Madrid y, sin embargo, no hay una conexión natural ni lógica por la que circular, ¿no? Entonces, pues bueno, alguien que pusiese un poco de sentido a todo esto sería maravilloso. Bueno, no has pedido mucho, no has concretado mucho. Yo creo que muchas personas podrían encajar en este perfil. ¿No, John? Sí. Vale, Sonia, la última pregunta va para Agustín. A ver, ¿qué le preguntas? Sí, bueno, Agustín, como nosotros tenemos intención de poner en marcha un sistema de bici pública, y antes has estado hablando de que vais a morir de éxito, ¿no? ¿Crees que las bicis públicas deben ser un eje estructural en un sistema de movilidad en una ciudad mediana como esta, o solo un complemento? Y también, pues, enlazando un poco con lo que comentaba antes, ¿qué os dicen los colectivos ciclistas o la ciudadanía? ¿Qué os llega de esta parte? Bueno, pues como te he dicho, aparentemente lo que nos llega es que vamos a morir de éxito porque tenemos la capacidad que tenemos. Eso, como tú en tu ciudad vas después, como bien ha dicho Carlos, pues nosotros tenemos un problema con las bicis eléctricas, que es que solo hay 2 o 3 sistemas en España que son capados, son totalmente aislados unos de otros. Entonces, nosotros, por ejemplo, y aparece otra vez la figura de nuestro amigo el interventor, que tú cuando adjudicas el contrato, luego estás limitado, no le puedes ampliar. Si ahora, por ejemplo, nosotros teníamos 200 bicis, solo podemos incrementar en un porcentaje muy pequeño. Y si ahora vuelves a adjudicar otro contrato, como son contratos abiertos, podría venir la competencia, que no es un sistema compatible actualmente. Con lo cual, ¿cómo le explicas al interventor que tiene que ser totalmente abierto? Porque no puedes tener en una ciudad 3 sistemas diferentes, con 3 tarjetas diferentes y con 3 conexiones diferentes, y que además no sea compatible el enganche de una con el de otra, aunque los pusieras en paralelo. Eso sucede, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona. Como bien sabemos, que el área metropolitana tiene un sistema y la ciudad de Barcelona tiene otro. Y lo que tienen es paradas de bicis en un lado en paralelo con las paradas de bicis del área metropolitana con la de la ciudad. Entonces, tú vienes desde fuera, dejas la bici del área metropolitana, giras y coges la de Barcelona para volverte a mover. Entonces, procurar no tener o intentar explicárselo al interventor, no poder tener estos problemas a futuro. Eso es lo que te recomendaría. Súper, pues muchas que te hagas gracias. una amiga del interventor. A ver. Bueno, que en el momento de contratar realmente seamos capaces de visualizar el futuro y las necesidades de futuro con todos los agentes, que es muy complicado, sí, sí. Bueno, es el turno del público. Vamos a recoger preguntas. Una por allí, otra por aquí. Cristina, Pedro, Manu por aquí. ¿Recogemos? ¿Tú también? No, tú nos levantas la mano, ¿no? ¿Sí, también? Vale, pues 4. Yo creo que con 4 preguntas ya, bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, entiendo que hemos desayunado muy tarde, o sea, empezamos la pausa a las 2:30, ¿de acuerdo? Sed breves, por favor, tanto en las preguntas como en las respuestas, y si os queréis presentar y así sabemos un poquito más quién sois. Venga, Cristina, adelante. Buenos días, soy Cristina Llorente y represento a la sociedad civil. Soy la presidenta o coordinadora de Conbici, que es la coordinadora de asociaciones de usuarios de la bicicleta. Coslada en Bici, Cantabria en Bici, Bicicletero Act. Tenemos como mucha
mucha esto. Entonces, yo como retos, habéis puesto aquí que el título era Retos para conseguir ciudades y territorios 100% ciclables. Yo planteo unas dudas genéricas. A mí, ¿qué nos gustaría? Sería considerar que los derechos son de las personas. Entonces, lo mismo que damos por supuesto que entre poblaciones tengo que conectarlas con una carretera, ¿por qué no con una infraestructura ciclable segura? Es decir, en otros países existe ese derecho constitucional a esa conexión. Entonces, los derechos son de las personas y eso nos invita también a justificar por qué en las ciudades a veces hay que quitarle espacio al coche y tener en cuenta que no son derechos sino privilegios los que ha tenido hasta ahora el coche a la hora de poder aparcar en la puerta de mi casa o poder llevar a mis niños a la puerta del cole. Esos son privilegios, no derechos, ¿vale? Luego, otro tema que me parece importante que ha salido es el tema de la bici pública, que le dais mucha necesidad, pero creo que alguien ha planteado la duda de cómo transicionar de la bici pública a la bici privada. Entonces, ahí tenemos un reto importante en el hecho de que yo necesito dejarla en la calle, igual que dejo el coche y que sé que no me lo van a robar, ni me lo van a estropear, ni me van a romper la rueda. Entonces, el tema de los aparcabicis es fundamental, porque nos planteamos que tenemos derecho a una bici pública, pero ¿por qué no a un coche público? ¿Por qué tienen que estar todos los coches privados ocupando espacio público? Entonces, esas reflexiones de cara a justificar en la ciudadanía son importantes. Y luego, otra pata importante que no habéis comentado es la participación. O sea, el hecho de que los planes que hagáis o las decisiones sean compartidas también previamente, no solo por el resto de municipios colindantes, sino también por la pata social que exista en la ciudad o en el municipio, es importante a la hora de que luego pues no haya tanta contestación, digamos, ¿no? Eso es importante. Y creo que me dejo algo, pero bueno, pues podemos seguir hablando luego creo que de la igual comida, sigue del Julio, ¿no? paseo. Con la infraestructura. Vale, pues pasamos la palabra a Pedro. Si os parece, recogemos las 4 preguntas y luego hacemos una última intervención de 1 minuto cada uno o menos y resumís las respuestas. Venga, Pedro. Muchas gracias. Bueno, Pedro Díaz, soy profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos del área de Economía y soy coordinador de un proyecto que tenemos que se llama Ingebike, dedicado a divulgar la ingeniería de la bici dentro de la universidad y las posibilidades y un poco también divulgar la Escuela de Caminos y los estudios de ingeniería y los trabajos de ingeniería en la sociedad utilizando la bici para recorrer el territorio. Vale, entonces, ha salido un par de veces en un par de intervenciones vuestras una idea que me parece muy interesante y que vosotros tenéis los datos y sí que os invito a retratar un poco cómo veis la realidad. La diferencia entre el riesgo percibido y el riesgo realmente experimentado. Un individuo que no coge la bicicleta o que no recorre un determinado recorrido, no lo hace porque sea inseguro, lo hace porque él lo percibe como inseguro. Y en ocasiones cometemos 2 errores. El primero, que no hemos conseguido comunicarle que el territorio es seguro, que el cruce es seguro. Hemos tenido una experiencia muy divertida de coger a un grupo de alumnos de un instituto, llevarles 2 días seguidos. Un día les llevamos a recorrer un carril que pasa por su instituto en una dirección y todos lo conocen, todo muy bien. Al día siguiente les llevas en la otra, dirigiéndose hacia Santander, llegan al cruce de Nueva Montaña y vienen aterrados. ¿Por qué? Porque consideran que es muy peligroso, cuando es uno de los sitios, y yo paso por ahí 5 veces a la semana, uno de los sitios más seguros, porque la docilidad del tráfico hacia el ciclista y el respeto es algo ejemplar. Dice, ahí va, si se puede venir por aquí. Y te lo dice un profesor que va a trabajar en bicicleta, pero que jamás ha cogido ese camino, porque tiene miedo por falta de información. Si el problema es ese, no hay que hacer más carriles bici. O sea, la demanda no son los carriles bici, lo que hay que trabajar es el cambio en ese gap. Y tenemos otro caso, el de la persona que, bueno, me voy a meter en este carril bici, esto ya es seguro, no hay problema, tiro para adelante y a continuación me veo metido en un lío, un berenjenal, sufro un accidente, tengo un problema y eso es el resultado es disuasorio.
hemos gastado un dineral, hemos construido un entorno y nos hemos matado en el único kilómetro peligroso del asunto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto creéis que eso es una percepción que tenemos basada en puro empirismo? Ahora falta evidencia. ¿Qué opináis vosotros al respecto? ¿Qué datos tenéis? Y ¿hasta qué punto es real esa dicotomía percibida? Gracias, Pedro. Y un matiz. Otra cosa son los kilómetros. Tendríamos que medir la distancia de los carriles bici en millas, para que el número sea más pequeño. Porque la gente se asusta. De 30 kilómetros, no podrás. Pero la mitad son puesta abajo. Gracias, Pedro. Mañana, de hecho, Pedro moderará la mesa sobre bicicleta pública. Estáis todos invitados, evidentemente estaréis aquí. Manu. Hola, muy buena. Yo soy Manu Calvo, soy consultor y, bueno, por tanto tengo una visión muy horizontal del tema político, del tema del interventor, el tema ciudadano, etcétera, ¿no? Quería simplemente comentar 3 cosillas muy rápidas. La primera es dar una serie de números. El retorno económico de la red de ciclistas de Sevilla está calculado en una publicación científica con evidencia por la Facultad de Economía de la Universidad de Sevilla. Son 500 millones de euros en 25 años. El retorno económico que produce esa infraestructura, lo digo para complementarnos a lo que tú bien decías. Ahora mismo la distribución de sexo, de género, en la red ciclista de Sevilla es 60-40 e igualándose paulatinamente. Y 70 millones de euros, John, que muy bien lo tenéis en el plan de movilidad y que nos parece en esta mesa una barbaridad, son 10 kilómetros de autovía. Y se han ido haciendo kilómetros y kilómetros de autovía en los últimos 25 años en este país, hasta tal punto que actualmente la dotación de autovía de carretera de alta capacidad en España duplica a la de Alemania. Es decir, que somos el país de la Unión Europea con más autovías por habitante, con diferencia, lo digo para poner en contexto las cuestiones, ¿no? Lo digo por tal, y muy rápido. La segunda cuestión es que, por favor, se están haciendo muchísimas infraestructuras ciclistas en este momento, pero tienen muy mala calidad en el diseño y en la ejecución. Y veo aquí muchas cabezas que están asintiendo, y es una pena, porque todo carril bici mal ejecutado y mal diseñado es contraproducente, no ya que no aporte, sino que resta. Bueno, entonces, poned, por favor, especial cuidado en estas cuestiones. Y la tercera y última, y quizás más polémica, y posiblemente no quiero que me contestéis, es que, porque es algo de ámbito político, que sí controláis, porque sois cargos políticos, ¿no? Y a todos los cargos políticos que estén presentes en este curso, por favor, trabajad internamente en vuestros partidos para que este tema deje de ser motivo de oposición. Yo este año he experimentado una situación en la que Partido Socialista y Partido Popular se ponen de acuerdo para plantear una moción de censura a una alcaldesa de un pueblo de Sevilla porque quería peatonalizar la calle principal del pueblo. Y la han echado. Y posiblemente sea la única cosa en la que esos dos partidos se hayan puesto de acuerdo en los últimos 5 o 6 años en este país. Entonces, por favor, trabajad internamente dentro de vuestras organizaciones políticas para que esto deje de ser motivo de oposición política. O sea, porque habláis de que la gente está en contra. La gente no está en contra. O sea, yo empecé en esto hace 25 años y os puedo decir que ahora hay significativamente un porcentaje de gente que está a favor de estas cosas. Mucho más que hace 25 años. O sea, que no habláis tampoco de la gente. Es que la gente está... No, es un porcentaje mínimo, pero ese porcentaje mínimo se aprovecha sistemáticamente por quien esté en la oposición para montar el taco. Independientemente de si está en la oposición el Partido Popular, si está el Partido Socialista o si está quien sea. Entonces, por favor, es un requerimiento que os da una persona que trabaja con vosotros todos los días y con vosotras. Y es un trabajo político, sí, ese sí es vuestro. Por favor, trabajad para esto. Gracias. Venga, Julio, acabamos. Muy breve, Julio. Venga, intento concretar porque hay muchos temas de los que podríamos hablar, ¿no?
Yo soy Julio Romero, soy del área de movilidad de Conbici también, la coordinadora de grupos. Nosotros representamos otro papel en estas jornadas, ¿no? Que somos los usuarios, las personas que acabamos usando la bici, que muchas veces no entienden de las dificultades en la planificación ni de cómo funcionan las cosas en los ayuntamientos, sino que somos los destinatarios finales, los que vemos lo que llega a la calle. Entonces, una reflexión sobre la bici pública. Muchas veces hay mucha opacidad en la introducción de sistemas de bici pública. Si una fracción mínima del coste que se está invirtiendo en bicicleta pública, en implantación y el mantenimiento, a beneficio de grandes empresas privadas, se destinara a la promoción de la bicicleta privada con una función pública, quizá podrían cambiar muchas cosas también en este país, ¿no? Y también relacionado con esto, un problema de los sistemas flotantes sin estación, que no hemos mencionado, que es el vandalismo, aparte de la afección sobre el espacio público. También eso desincentiva el uso de la bici. Muy de acuerdo con lo que dice Manu de la calidad de las vías ciclistas, porque no solamente desincentivan, sino que suelen servir de base para nuevas chapuzas cuando se hace una chapuza. Entonces, estándares de calidad como los que empezamos a tener por fin con una guía del Ministerio de Transportes, que criticamos mucho desde Conbici porque pensamos que podía ser muy mejorable para los estándares europeos con la que la comparamos, por favor, atenderla también desde los ayuntamientos. Y el criterio en el que aterriza todo y en el que hemos estado orbitando una y otra vez esta mañana, que es el no hay sitio en las ciudades. Son demasiado densas, el urbanismo compacto. Sí hay sitio en las ciudades, claro que hay sitio. La cuestión es la disputa del espacio, de cómo se reparte ese sitio y qué coste tiene repartirlo, qué coste político, y cómo se rentabiliza el uso de ese reparto del espacio. En otros países no pasa el uso que se está haciendo malicioso en muchos casos de la opinión pública. Cuando hay intervenciones audaces en algunos ayuntamientos para avanzar, da lo mismo quien esté al cargo, cuando esa oposición política descubre que al final perjudica también a su sector atacar estas cosas, ¿no? Y hay otros costes políticos. Está la pérdida de fondos europeos, está programas que se están cancelando que luego tendrán la afección también de la Comisión Europea con posibles sanciones. Entonces, el coste político a largo plazo, ¿cuál es? Bueno, quería dejar esa reflexión en el aire también. Gracias, Julio. Gracias a todos. No sé si queréis hacer una última ronda brevísima, respondiendo a lo que consideréis, porque la mayor parte eran reflexiones, ¿no? Pues que quizás que no eran preguntas concretas. Y luego también os pediría la última pregunta que teníamos, que eligierais una palabra que relacionéis con bicicleta, ¿vale? O sea, que si queréis hacer una última ronda... Venga, Carlos, empieza. Bueno, pues aprovecho ya para despedirme y paso un poco de soslayo por las intervenciones, agradeciéndolas de antemano y el poder colaborar y contribuir a la participación de todos. A ver, Cristina, por ir muy rápido porque has abierto varios pasteles, así tal cual. Entonces, me quedo con el tema de los privilegios o derechos respecto al contraste de los usuarios de los vehículos. Y sí que pongo una cosa de manifiesto. Esto salta realmente a la calle en el momento que implantamos la zona de estacionamiento regulado. La zona azul, que conocemos todos, o zona naranja o verde, de diferentes colores, diferentes ciudades, ¿de acuerdo? El usuario del coche tiene una patología adquirida y es que aparca en la puerta de su casa. Y gratis. Ojo, y gratis. Entonces... el mismo salto y el mismo problema nos vamos a encontrar en el momento en que pidamos un espacio para la bici. No hace falta irse a pedir el espacio para la bici. Le dices que puede dejar ya el coche, pero hay una zona azul, naranja, amarilla, del color que la queramos pintar, con la tasa, ojo, o gratuidad, como estamos implantando en Alicante, gratuidad para residentes, y se te monta el cisma porque él tiene derecho a dejar el coche en la puerta de su casa. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es un problema, como decía yo antes, hay mucha labor pedagógica por hacer por delante y sí que es un tema de tratar en ese sentido en cuanto a el debate de la propiedad del espacio público. La gente no entiende que es espacio público. La gente entiende que porque lo tiene en la puerta de su casa es suyo y esto no funciona así. Ni la acera es tuya, ni la calzada es tuya, ni el parque es tuyo. Es de todos y tienen que entender que ese compartir de espacios no es tan sencillo. Riesgo percibido, Pedro. Yo lo voy a resumir y creo que he hecho antes hincapié. En el tema de la educación.
antes también Nora se ha decantado un poco por el problema o la brecha de género que podía haber o no podía haber. Yo si hago aquí una pregunta al aire y pido que levantéis la mano los que no sabían subir en bicicleta con 6 años. ¿Quién con 6 años no sabía subir en bicicleta? Levantarla, que no pasa nada, no voy a sortear nada tampoco. O sea, el resto entiendo que con 6 años sabíais subir en bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de subir en bicicleta, y dependiendo de la edad a la que tú lo puedas llegar a aprender, yo tengo una persona muy cercana a mí que creo que hasta los 20 y tantos o 30 años no ha aprendido a subir en bicicleta. Yo... No, money, hay veces que no es cuestión de money, es un problema de educar. Estamos hablando de una bicicleta, no de un Lamborghini. Entonces, bueno, en cualquier caso, aunque hubiera ese escalón o ese problema económico, yo creo que es más un problema educativo de lo que te incitan cuando tú eres joven y del mundo. Yo lo he dicho antes en la experiencia mía inicial, a mí se me abrió un mundo cuando vi que con la bicicleta podía irme donde me saliera de las narices. Era un campo muy abierto que había descubierto. Entonces, si a ti desde un principio te enseñan y te educan con una bicicleta y además no en el ámbito urbano, es que en el momento en que tú te mueves en otro ámbito rural, camino, no digo hacer deporte de montaña extremo, pero digo que pues pierdes ese miedo, pierdes esa percepción. Yo hoy te puedo asegurar que no tendría miedo a meterme en ningún sitio, vamos, salvo en una autovía con camiones de 20 toneladas, ¿de acuerdo? Pero yo no percibo miedo con la bicicleta nunca. Puedo percibir inseguridad por parte de la falta, lo que he dicho antes, he insistido en la falta de respeto, en la falta de civismo o en... Pero realmente el miedo en la bicicleta, entonces creo que es un problema más educativo que sí que puede afectar al género, ¿no? Dependiendo de... Pero eso ya entramos en un jardín, no, pero entramos en un jardín de si tu padre o tu madre te enseña por el hecho de que eras niña o no. Eso creo que es un tema que no hay que tocar. Yo creo que nos han enseñado a todos. Yo tengo... Claro, pues yo tengo 2 hijas y mis hijas aprenden y saben ir en bicicleta y ni me he planteado en la vida de si les enseño o no por ser un tema de género. Estamos hablando de otro problema, lo que vosotros planteabais, ¿de acuerdo? Otro escalón. Y bueno, nada, y poco más. Voy a por ir zanjando. También tendría algo que decir de la peatonalización que hemos hablado y demás. Pero la palabra por resumirlo mucho, autosuficiencia. El tema de la bicicleta creo que lo relaciono con la autosuficiencia. Genial, gracias Carlos. Nora, adelante. Te voy a llevar un poquito a la contraria. La brecha de género no va solo de que las mujeres hayan podido aprender menos a andar en bici, sino que percibimos, y es lo que preguntaba Pedro, tenemos una sensación de inseguridad en ciudad. Y una cosa es haber aprendido a andar en bici en tu pueblo y otra es enfrentarte a una ciudad en bici. Y nosotros sí que lo vemos, que en los cursos para mujeres nos trasladan eso. Sí, los hombres también, los hombres también, es que pero no, una inferioridad por el hecho de decir eso. No una inferioridad, una percepción de la seguridad, y nosotros lo cuantificamos. En los cursos que son abiertos no se llenan y los que son de mujeres se llenan, y es así. Y yo quería contar de forma muy breve un caso concreto con la percepción de seguridad. Hace unos años yo ni siquiera había llegado al ayuntamiento, en Bilbao hicimos una rotonda delante del ayuntamiento de preferencia ciclista. Bueno, técnicamente todo el mundo decía que era una rotonda súper segura, una rotonda holandesa, pero es verdad que nos encontramos con protesta social de los colectivos ciclistas, de la gente que, y después lo interpretamos, ¿no? Y es que Bilbao en ese momento quizá no estaba preparada para dar la prioridad a los ciclistas. Y era un problema de convivencia más que de técnica, o sea, que técnicamente fuese segura. Entonces tuvimos que incentivar pues, una campaña de información, ¿no? Sobre quién tiene prioridad, cómo actuar en un cruce, cómo hacer estas cosas, reforzar la señalización, porque era una percepción. O sea, técnicamente nos decían que era impecable. Los colectivos ciclistas fueron muy críticos también y han pasado pues 3 o 4 años y ahora me siento con ellos y dicen no tocaríamos nada de esa rotonda. Pero claro, hacía falta tiempo y hacía falta asumir. Y yo he sido la de la bici privada y la bici pública, es verdad, tenemos un gap en Bilbao, todavía no hemos conseguido ese paso y hemos empezado con aparcamientos seguros, no se acaban de llenar. Entonces, no sé, por eso decía que igual morimos de éxito con un sistema público o bueno, tenemos que intentar convencer a la gente también con ayudas para la compra y demás, pero bueno, todavía no estamos en ese punto. Y en cuanto a la palabra, yo diría salud. Gracias, Nora. Agustín. Minuto de oro. Yo como cierre y por ser un poco optimista a futuro, os voy a poner un ejemplo. Yo tengo una hija de 20 años
y tanto sus amigos como ella no consideran una necesidad tener el carnet de conducir. Que yo, cuando tenía 17, mi único objetivo era cumplir los 18 para poder hacer el examen. Con lo cual, viene una generación posterior que los cambios culturales siempre son difíciles. Tenemos que intentar acelerarlos, pero viene una generación posterior que reconoce el transporte público, no le importa viajar en autobús, quizá también por las ayudas que hay ahora pues, de verano joven, pero es verdad que se les ha enseñado o se les ha demostrado que existen medios alternativos al coche privado que ellos ya los asumen como tal. Entonces, creo que también es una cuestión de tiempo, pero que la pinta futura es verdad que hay que intentar adelantarlo poniendo infraestructura, poniendo medios, pero la pinta futura es que está cambiando. Estas nuevas generaciones tienen otros objetivos y consideran que la salud es más importante, que el transporte se puede solucionar de otras maneras y que, yo os digo en mi caso, o sea, y creo que gente que tenga hijos de esta edad, creo que, vamos, a lo mejor en otras ciudades no, o a lo mejor en un pueblo no queda más remedio que tirar del transporte privado, pero en ciudades en que está medio solucionado el transporte o las conexiones con otras ciudades también importantes, no lo consideran un objetivo principal. Simplemente eso. Gracias. ¿Y tu palabra, Agustín? Para mí, libertad. Por lo Libertad. menos en el recuerdo que tengo de bici. No soy usuario habitual ahora, a pesar de ser el concejal de movilidad. Y lo Bueno, reconozco. eso cambiará. Cuando tengas más carriles bici, seguro que cambia. John. Pues voy a empezar por la palabra para que no se me olvide. A mí la bicicleta me da esa sensación, unida al tema de la salud, que es la movilidad activa, la acción. En fin, te coloca en un estado, ¿verdad?, mental, en la forma en la que haces tu día a día, pues muy diferente, ¿no? Pues un estado activo. Yo tengo la suerte de ir y venir a mi centro de trabajo andando, caminando, pero cuando sumas la bicicleta, bueno, pues el estado de ánimo te cambia absolutamente. Yo creo que es por ahí por donde lo conectaría. Me voy a despedir, os voy a dar las gracias a todos, para empezar a los organizadores de Red Bici, a Silvia, a todo el equipo. Ha sido un placer participar en esta sesión y 2 o 3 pinceladas rápidas. Cristina ha planteado una cuestión con respecto a lo que es la normativa y con respecto a lo que son los derechos, los privilegios, en fin, las tendencias y las resistencias culturales que hemos vivido siempre. Yo lo resumo en una palabra que una persona muy admirada por mí siempre resume en una frase muy provocativa. Las leyes... los hombres, las personas, al servicio de las leyes o las leyes al servicio de las personas. Bueno, pues es la tendencia y en el ámbito de la carretera, en el ámbito de la normativa de la carretera, es precisamente quizás uno de los ámbitos donde más difícil es el cambio, donde más difícil es la evolución, la transformación. En esto también desde la DIPU vamos a intentar trabajar y hemos lanzado ya un equipo de trabajo para reflexionar, para actualizar una normativa que en 45 años de democracia se ha actualizado una vez. Y lo único con algunos de los otros elementos que planteaba Manu también, ¿no? Yo he dado antes la cifra de esos 70 millones a 10 años en lo que Carlos me preguntaba, cuáles son los elementos, ¿no?, de financiación que colocamos para la colaboración en múltiples elementos, ¿no? Pero se une con esto que comentábamos. Tenemos que pasar de una visión incrementalista de la carretera, incrementalista en todos los sentidos, con esa visión del siglo XX, a una visión pues un poquito más, pues eso, más sostenible en todos los términos, también en el término financiero, ¿no? Y esa es un poco una de las políticas que también estamos trabajando a nivel foral, que es una política europea y que ese es otro de los elementos que hay que poner encima de la mesa en este país, en un país en el que efectivamente tenemos la red de vías de alta capacidad que tenemos el déficit de conservación y mantenimiento que tenemos y que llevamos arrastrando y que efectivamente, Manu, sería mucho más fácil, más aceptable y más razonable para todos y todas que se trabajara a través del consenso y no de la confrontación. Ahora bien, si quien plantea la reflexión, plantea las premisas, ofrece las soluciones, lo que se encuentra al otro lado de la mesa es acoso y derribo, pues claro, la confrontación no solo es inevitable, sino que es necesaria. Bueno, gracias, John. Sonia. Bueno, para mí la bici es una herramienta de cuidados, de equidad y de lucha contra el cambio climático. La bici lo que no puede ser nunca es una herramienta política.
La bici es para todos y para todas, es un instrumento democrático y no podemos utilizarla como arma arrojadiza, ¿no? Porque creo que es algo que está por encima de cualquier política. Tenemos la realidad que tenemos, hay que asumirla, viene el cambio climático y hay que hacer cosas. Y la salud también forma parte de esas cosas que tienen que estar ligadas bueno, pues a saber paliar ese cambio climático e intentar hacerlo pues de la mejor manera posible para todo el mundo. Gracias, Sonia. Bueno, yo creo que tenemos que ir bastante rápido hacia el comedor. Quería acabar con un dato, ¿no? Creo que Manu has dicho, ¿no? El tema de la ciudadanía, si es favorable o no, ¿no? Lo has comentado. Según el barómetro que realizamos cada 2 años desde Red Bici, ¿no? El último, que es de 2024 con 4.000 encuestas, pues la gran mayoría se muestra muy favorable a las políticas de fomento de la bicicleta. De hecho, casi todos los ítems que preguntamos están por encima del 80%. O sea, políticos, no tengamos miedo, ¿no? No tengáis miedo de implementar políticas porque, aunque haya resistencia al cambio, la mayor parte de la población va a estar contenta con ellos, ¿no? Bueno, temas... Bueno, un aplauso primero, perdonad, para vos y para todos vosotros. Y temas prácticos. Ahora vamos a comer todos a la planta -1, ¿vale? La comida corre a cuenta de Red Bici. Y luego, como sabéis, tenemos prevista la salida a las 5. Yo aquí lanzo... ¿Queréis mantener las 5? Mejor intentamos hacerlo antes. Ahora el tiempo parece que está bien. Agustín, ¿tú qué opinas? Como personaje local. ¿No va a llover? ¿Queréis? Vale. Lo que habías dicho de... No, pues hoy no, que hoy tenéis. Vale, pues ¿qué queréis? ¿Mantenemos las 5 o adelantamos la salida? Son las 3, ¿eh? Vamos a bajar. Son las 3 menos cuarto. ¿Qué hacemos? Ya a comer, pero ¿quedamos a las 4 o a las 5? ¿A las 4? ¿4:30? Vale, una cosa ni la otra. Pues a las 4:30. Comemos, damos una vuelta por aquí los que queráis dar un paseo y nos vemos a las 4:30 en la puerta. Tenemos las bicicletas justo en un vial de servicio que está al lado, o sea, nos vemos ahí y las vamos a buscar. Vale, hasta ahora. Importante, a la entrada, ¿dónde está Nacho? Mi compañero Nacho. Nacho tiene que controlar los que entráis, ¿vale? Para pagar él.